por una mesa redonda a la que yo participé sobre justicia, sobre prisión permanente revisable, en la que había 3 ponentes, los iréis conociendo, pero voy a empezar por el primero, y él es el juez Tapias. Así que, ¿dónde nos hemos venido? Para hablar sobre cómo está la justicia, el estado de la justicia en este país frente a otros, el porqué de muchísimas cosas, y lo que intentamos es que la justicia se acerque un poco más al ciudadano, que entendamos todos, incluida yo, el porqué de muchísimas cosas. Así que el juez Jaime Tapias, pues atendiendo a nuestra llamada de Tribuna Libre y EuskoTV, ha aceptado esta entrevista. Así que aquí estamos en el Palacio de Justicia de Vitoria y vamos a charlar con él. Así que nada, os invito a que me acompañéis. Jaime Tapias, él es magistrado y además fue en su día portavoz nacional y de aquí de Euskadi de Jueces para la Democracia. Yo le conocí en una mesa redonda cuando hablábamos de la prisión permanente revisable, y curiosamente me hizo cambiar un poco la visión, ¿no? Ponerme un poco del lado de esas otras, vamos a encomillarlo así, porque hoy en día la sociedad está al punto, ¿no?, de buscar esa otra, entre comillas, víctima, ¿no? Víctima de unas circunstancias, víctima de la sociedad, víctima de sí mismo a veces, ¿no?, también. Y era ponerse en el lugar de la persona que comete un delito. Es muy popular la prisión permanente revisable para la sociedad, ¿no?, sobre todo porque estamos teniendo unos casos bastante violentos, ¿no? Decía aquel que en España no es que se había incrementado el índice de delitos, sino el índice de violencia con la que se cometen. Sí. Bueno, no sé, te tuteo, te sí, bueno, me puedes tutear perfectamente. Te tuteo. No tengo ningún No sé si estás de acuerdo con esa afirmación. Bueno, yo creo que sí que es verdad que, digamos, a nivel europeo, en general, en el mundo se constata un incremento de la criminalidad violenta, por decirlo de alguna manera. Es decir, que sí que se ha podido reflejar. En España, concretamente, tampoco tengo yo esa sensación. Es decir, lo que pasa es que sí que ahora probablemente tenemos unas estadísticas y unos estudios más fidedignos sobre lo que es la criminalidad, que hace 15 o 20 años, por ejemplo, en el ámbito judicial, las estadísticas casi brillaban por su ausencia y no se delimitaba tanto el tipo de delito, etcétera, ¿no? Lo que sí es bastante diáfano a nivel de estudios criminológicos es que más o menos los últimos años tenemos una criminalidad muy parecida, tanto aquí en Álava, con el País Vasco y en general en España. No se puede decir que se esté incrementando el número de delitos, y más bien parece que en algunos casos incluso tiende hacia una cierta pequeña disminución. Entonces, bueno, en este contexto es donde siempre se pone un poco en duda la necesidad, o mejor dicho, la necesidad. A veces se utiliza necesidad indebidamente, sí, pero se ve en sentencias incluso esta expresión, ¿no? Esta expresión. Entonces, ahí es donde se pone un poco en cuestión si es procedente o no que en un contexto en el que realmente no hay ese incremento de criminalidad, continuamente el legislador nos indique que es necesario endurecer las penas, porque parece ser que hay un sentimiento en la sociedad de que no hay castigo para el culpable, de que no hay proporción entre el delito cometido y la pena que le puede corresponder, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde realmente, bueno, yo creo que es necesario, más allá de a veces lo que se llama las vísceras o del corazón, recurrir un poco a la racionalidad, ¿no? Del propio entendimiento de lo que es el fenómeno delincuencial, donde efectivamente hay que considerar siempre a la víctima en su conjunto, la sociedad en particular, pero también no podemos olvidarnos de una serie de principios históricos que ilustraron la aplicación del derecho penal, ¿no? Que fundamentalmente se viene a describir como un derecho penal humanitario. Después de una larga historia de derecho penal cruel, vengativo, incluso vindicativo, bueno, pues hasta no hace mucho, pues donde se le cogía a uno, se le mataba, se le colgaba, linchamiento, etcétera. Eso era
hasta principios del siglo XX casi, bueno, pues se descubre que, bueno, también movidos por todos esos movimientos de derechos fundamentales humanos, que también en el derecho penal tendríamos que aplicar estos derechos. Y uno de ellos también se descubre es la reinserción, el principio de reinserción. Que además yo creo que esto está entroncado con, bueno, pues también estudios psicológicos, sociopsicológicos, que de alguna manera explican que en muchos casos las personas, bueno, pues cometen delitos, pero necesitan segundas y terceras oportunidades, ¿no? Y entonces de ahí que, bueno, se proponga siempre a la persona que ha cometido un delito como finalidad de la pena la reinserción. No la única finalidad, pero sí una finalidad que al final, bueno, pues es digamos, el frontispicio o el pilar básico de ese derecho penal humanitario. ¿Crees que el derecho penal, que está desde el año 70, porque va teniendo reformas, pero muchas veces a golpe de cosas, ¿no? Que nos va ocurriendo, decretazos y demás? Decía Javier Nar, que no estarás de acuerdo con su filosofía en su momento cuando lo dijo, a lo mejor ahora ha cambiado, ¿no? Que en este país se paga el primer asesinato, los demás salen gratis, ¿no? Sí. ¿No estás de acuerdo con eso? Y luego, si crees que debería de haber una reforma penal seria, contundente, porque claro, en el 78 o en el 70 o incluso en el 80 no nos enfrentamos a los mismos delitos. Sí a los mismos delitos, pero no a esa violencia, ¿no? Antes decía, bueno, entraban a robar a tu casa y ni te despertaban. Sí. Ahora casi te despiertan para divertirse un ratito contigo. Estamos oyendo, ¿no? Mujeres ancianas que entran a robar y aparecen muertas de una paliza en su casa sin ninguna necesidad, ¿no? Señora o señor de 80 años, Sí, sí. Pues aquí en Vitoria ha pasado con Pilar. Sí. Entonces, ¿crees que se debería hacer una reforma justa? A ver, yo ya sé que el hecho de, como en países árabes donde cortan la mano, no deja de haber ladrones por eso, ¿no? Sí. Y en Estados Unidos existe la pena de muerte y no deja de haber crímenes en serie. Yo tengo que decir que estoy en contra de la pena de muerte. Yo no sé si estará de acuerdo conmigo o no, pero para mí es un asesinato legal. Sí. El matar a alguien es con fecha, o sea, es horroroso. No, bueno, saber que tal día, tal hora me voy a morir. Con una mínima sensibilidad de los derechos humanos, pues debe estar en contra. Es decir, bueno, yo creo que cualquier organización mundial que defienda los derechos humanos, pública, privada, siempre se ha mostrado en contra de la pena de muerte. Porque además la pena de muerte, bueno, tendríamos muchas cosas que hablar, muchas veces en el mundo está basada también en la vulneración de derechos humanos. En muchos países del mundo se consiguen penas de muerte a base de torturas, es decir, confesiones con tortura. Entonces, en muchos países del mundo se consiguen condenas con penas de pena de muerte que están basadas en, digamos, distorsión o de pruebas, o prejuicios raciales. Podríamos poner, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde más condenas, claro, para más condenas, negros, latinos, etcétera, ¿no? Y realmente ahí se descubre en muchas ocasiones, y siempre es el principal motivo, la causa para denigrarla, es el error judicial, que es ya irreversible, ¿eh? Es decir, una vez que se mata a una persona, ya mucho que le reconozca a su familia, ya. Entonces, desde luego, la pena de muerte. Y claro, cuando a veces se piden penas de estas características, como la cadena perpetua o la prisión permanente revisable, pues ya nos ponemos ahí en el límite otra vez de como que esto nunca es suficiente, porque siempre para las víctimas o para una parte de la sociedad, víctimas también hay de todo y sociedad, a veces esa sociedad callada es la que se muestra más proclive a defender los derechos de las personas que han cometido delitos, pero no se manifiesta tan públicamente como las otras. Entonces, claro, ahí nos movemos ya en que hay situaciones en que para las víctimas pues nada va a ser suficiente. Es decir, incluso eso desde el punto de vista también de incomprensión, del dolor de las víctimas, pues es entendible, ¿no? Para una víctima, probablemente, o por algunas, yo he conocido víctimas también que son capaces de perdón y de entender que esa persona que ha cometido el delito, pues a lo mejor también
ha llegado a esa situación deleznable pues como consecuencia de una serie de déficits, carencias que ha sufrido a lo largo de su vida, y cuando se enfrenta precisamente a ese victimario y le explica todo esto, pues a lo mejor incluso dice, pues como tú comentabas, pues esta es también en cierta manera una víctima, ¿no? Que pues podríamos poner casos muy evidentes de personas que han cometido delitos que muchas veces pues han sido pues víctimas de maltratos, de abusos, de falta de cariño, de todo, ¿no? Entonces, ahí lo que se puede decir en relación a esta cuestión es que, a ver, las penas de prisión en España son muy graves y realmente frente a una comisión de varios delitos de asesinato nunca habría proporción. Es decir, la vida es muy corta y entonces por mucho que le pongas a una persona X años siempre digamos, pues no va a colmar digamos, todos esos asesinatos. Sumas 20, 20, 20, 20 y al final... pero precisamente en un momento de la historia se consideró que bueno, pues para hacer penas humanas y no degradantes había que alcanzar unos límites, a pesar de todos esos delitos deleznables. Es decir, bueno, para no caer, digamos, en la misma visión que tiene el delincuente y ser digamos, responder con humanidad, había que fijar también unas penas que no atentaran contra, bueno, pues la dignidad, como que no fueran inhumanas y degradantes. Se descubrieron a partir de los estudios criminológicos y científicos en las cárceles que penas de 15, 20 años producían unos enormes perjuicios de tipo físico y psíquico a las personas. Entonces, bueno, todo esto hizo pensar, después de toda la historia que habíamos vivido, que al final penas de 20 años eran suficientes para responder bueno, a las necesidades de protección que tenía la sociedad, prevención general y también los fines de prevención especial, ¿no? Y pensando que efectivamente una persona después de 15, 20 años, si se sometía a un tratamiento en el propio centro penitenciario, y bueno, pues también con el propio deterioro que produce la cárcel, y bueno, pues la vida incluso, pues normalmente, y como lo ha demostrado y hoy en día, esa persona que sale de la cárcel después de estos años no va a volver a cometer un delito, ¿no? Entonces yo creo que ese es el entendimiento que muchas veces no se transmite a la gente. Claro, yo con todo respeto para las opiniones siempre, yo creo que mucha gente se queda a decir, bueno, esta persona que ha cometido un delito, que se quede prisión permanente revisable toda la vida en la cárcel y esa persona ya no va a volver a realizarlo. Bueno, pero ese es un entendimiento un poco, vuelvo a repetir con respeto, un poco superficial del fenómeno social en conjunto. Primero, efectivamente, no respetaríamos los derechos de estas personas, produciendo un perjuicio, y luego perjudicaríamos a otras personas que sí que tendrían a lo mejor esa posibilidad de reinserción, la mayoría concretamente. Y bueno, pues eso es un poco digamos, la otra perspectiva que yo creo que en estos casos es a transmitir. Por otro lado, no evita, se piensa, sí que efectivamente esa persona que metes en la cárcel realmente ya no va a volver a cometer un delito, pero también es cierto que no impide otros, como hemos visto ya, pues de alguna manera, después de que en el 2015 entró en vigor esta ley. Ya eso está claro. El delincuente, en el momento de realizar un acto de estos tan deleznable y execrable, pues al final no están pensando en la respuesta que tiene el Código Penal recogida para esa... Es decir, bueno, pero, es un poco mi visión pues de los hechos. Jaime, lo único... que te estoy oyendo hablar y me recuerda, porque claro, tengo la sensación, y creo que es así, que la sociedad realmente somos un poco, entre comillas, incultos cómo funciona la ley, ¿no? Porque la visión de la sociedad es que no se cumplen las leyes, no se cumplen las condenas, la ley, ¿para qué? Si al final no te dan la razón, parece que tiene más derechos la persona que la acusas que tú tienes que demostrar... entonces, claro, es un derecho, ¿no? Que se preserve mi inocencia, ¿no? Hasta que no se demuestre lo contrario, pero es un poco esa sensación. Luego, yo recuerdo hace años, cuando se cambió en su momento la ley porque era tremendo, este país hemos ido con mucho retraso
violación solamente era penetración, no había penetración anal, no se consideraba violación, felaciones no se consideraban tampoco violaciones, sino que, bueno, abusos deshonestos. Se cambia. Yo recuerdo que hablando con el Cuerpo Nacional de Policía, decía, han hecho un cambio, como se hace muchas veces en este país, a todo correr y mal, en el que resulta que si violo, me cae X. Y si mato, me cae un poco más. Entonces, ¿qué hago? Pues mira, me la voy, para que no me reconozca, la voy a matar. Entonces, me decían, es que al final lo que se ha conseguido, ahora ya se ha vuelto a... Pero en su momento lo que se conseguía era que, aparte de violación, se asesinara para que no te pudiera reconocer, porque en total de 8 a 10 o 15, pues me merecía la pena, porque a lo mejor es que ni me reconocía. Sí. Pero muchas veces, vamos, eso es un entendimiento que puede haber, efectivamente no digo que es... Pero muchas veces realmente tampoco esa era la finalidad última, por lo menos en nuestra realidad, en lo que yo conozco en la realidad. Y quizá en otras realidades en el mundo sí que es verdad que, bueno, pero eso ocurre incluso en ciertos países a una persona que le roban, pues no sé, cualquier cosa banal, donde precisamente vale tan poco la vida que te roban y luego para que efectivamente no puedas ser testigo en un posible juicio sobre el robo, pues te cogen y te matan, ¿no? Es decir, en nuestra realidad, eso por ejemplo que tú comentas yo no lo he percibido. Es decir, son muy pocos los casos, y bueno, yo llevo ya 3 años de experiencia en los que realmente se pueda decir, no, esta persona le mató porque precisamente antes la había violado. Es decir, yo creo que eso más bien, bueno, no ocurre habitualmente. No, el propio violador asesinaba. Sí, no, en eso me refiero, sí, que es decir, que muchas veces lo que ocurre es que había un propósito ya inicial de acabar con la vida y bueno, pues en vez de, como ocurre tantas veces, pues en vez de bueno, hacerlo rápidamente, pues en el regodeo de ese, como puede haber en el ensañamiento, pues además la violo y la mato, pero porque ya había inicialmente, digamos, un intento, un propósito de matar, de homicidio. Es decir, ahí también habría que ver distintos casos, pero bueno, sin desdeñar que pueda haber supuestos que efectivamente la violo y para que no me reconozca la mato, es decir, puede haber. El problema ahora es verdad que ya se contempla incluso como uno de los casos de prisión permanente revisable, pero realmente volvemos otra vez a lo mismo, es decir, que esta pena, el problema que plantea fundamentalmente es que se puede convertir directamente en una cadena perpetua, porque llega un momento en el que depende de una serie de criterios relativamente subjetivos para que esta persona termine estando en libertad, ¿no? Es decir, al final un pronóstico favorable de reinserción a través de informes, etcétera. Entonces, bien, efectivamente, podemos asumir que esta persona bueno, merece una respuesta, pero ¿cuál es la respuesta adecuada y proporcional desde un punto de vista de una sociedad civilizada, humana, que quiere que, bueno, pues respetar los derechos humanos, ¿no? Y entonces yo creo que el entendimiento de aquellos países más desarrollados, donde más han avanzado los derechos humanos, etcétera, que pueden ser pues Europa fundamentalmente, pues son penas de este calibre que decía anteriormente, 15, 20, 25 años incluso podemos, es decir, donde si realmente intervenimos con la persona de manera eficaz y en todo su entorno, que también es el que muchas veces ha provocado llegar al delito, podemos tener la relativa incluso grandeza de que al final esta persona va a salir respetando los derechos de las personas, la libertad, el patrimonio, etcétera, ¿no? El pequeño riesgo que tenemos cuando a veces, bueno, pues es verdad, esta persona puede salir, merece la pena. Es decir, la grandeza del Estado de Derecho, se ha hablado muchas veces de esta expresión, es que no somos igual que esas personas, ¿no? Se decía con el terrorismo, ¿no? La grandeza del Estado de Derecho es que no cogemos, y las personas no cogían una pistola y van allí y las mataban, ¿no? Esas son las riquezas, las grandezas que tienen los estados democráticos y de derecho, ¿no? Es decir, el no ponerse a la misma altura Entonces, un poco, en ese sentido, bueno, pues también yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos como sociedad, en última instancia, de que no nos ponemos a la misma altura, también en estos temas, a la hora de unos delincuentes que son salvajes, que son, digamos, desde el punto de vista humano casi odiosos,
decir, bueno, vamos a ver cómo enfrentamos esas situaciones o delito de manera proporcional, racional, etcétera, ¿no? Bueno, a veces igual me enrollo mucho. No. Yo es que además, siempre soy de las que dice que cuando te comportas como lo que odias, no hay ninguna diferencia entre lo que odias y lo que eres tú, ¿no? Jaime, había cosas que yo te quería comentar, como por ejemplo, volviendo, ¿no? Porque decimos que en este país se idea, o sea, el concepto que se tiene de las cárceles es como una especie de reeducación, ¿no? A veces se consigue, pero evidentemente otras veces, bueno, pues desgraciadamente como el caso de Montoya, pues no, que mismo pide que no salga, ¿no? Pero yo antes te decía que somos muy incultos, la sociedad en temas legales, ¿no? Quizás porque tampoco nos ha importado mucho y porque ahora es cuando vivimos un poco más el delito, porque sabes que a tu vecino, a ti te puede pasar, ¿no? Ocurren estas cosas, uno toma más conciencia de que no entiende nada. Una de las cosas que, por ejemplo, la sociedad no entiende es cuando uno dice, bueno, pues 400 puñaladas, pero no hubo ensañamiento. Sí. Y cuesta mucho que la gente entienda que más allá de tu vida no puede haber más ensañamiento. O sea, si la primera cuchillada te ha matado, las 399 no son ensañamiento, puesto que no puede haber algo más grave que el hecho de quitarte la vida, ¿no? Es algo que sí que me gustaría que comentaras un poco por qué la gente no termina de entender que sí, hay 400 puñaladas, pero no hay ensañamiento porque la primera ya llegó a su final. Y luego, el hecho de cómo puede prescribir un asesinato. Bueno, a ver, en cuanto al ensañamiento, pues esto también es un entendimiento que, bueno, pues al final tiene una razón histórica, es decir, y luego pues una plasmación legal, es decir, bueno, pues ha habido un entendimiento de la gente cuando se habla de ensañamiento, pues entiende una cosa, pero desde el punto de vista jurídico, digamos, vino entendiendo que la mayor culpabilidad, reprochabilidad, no sé cómo decir, gravedad del hecho no está tanto en el hecho, en el dato de que a esa persona se le claven más o menos o que se le haga más actos criminales contra su cuerpo, sino en el sufrimiento añadido que provoca una muerte lenta, bueno, y ahí está un poco la clave de lo que comentaba, es decir, hay que descubrir a través de las pruebas si efectivamente, pues por decirlo de alguna manera, ese primer ataque criminal y tal, pues acabó con la vida, el resto de ataques o el resto de actos ya no supondrían ensañamiento en la medida que no habría aumentado deliberadamente el dolor a la víctima. Sin embargo, yo creo que cada vez más pues se está haciendo un análisis, también porque tenemos pruebas mejores para discernir, pues de que efectivamente en muchos casos la primera acción no es mortal y a partir de ahí pues todos estos actos posteriores que realmente precisamente parece, y a veces se determina en el juicio, que van para alimentar o incrementar el propio dolor, pues eso sí que es ensañamiento. Incluso si tiene pérdida de conocimiento la víctima. Sí, porque a la medida que pueda seguir padeciendo, sufriendo, se considera, bueno, entonces eso es un poco lo que producía una cierta perturbación o extrañeza en la gente, ¿no? El hecho de que, claro, ensañamiento no es lo mismo vulgarmente que jurídicamente, como pasa con muchos otros conceptos. Es decir, ahí está la cuestión ya más técnica de si efectivamente se ha producido y se ha constatado que hay un dolor innecesario y que además es consciente de, por eso que decíamos antes, no solo te va a matar, sino que además quiero que en el momento anterior sufras, etc. Porque se entiende que ahí hay una mayor culpabilidad, una mayor reprochabilidad, ¿no? Como que la persona efectivamente tiene más una mayor culpabilidad, ¿no? Es decir, más. Y luego, respecto al otro cuestión... Era lo de la de prescribir, pero para que la gente pueda entenderlo, sí. Por ejemplo, sería, si yo quiero asesinar a alguien,
tengo una pistola y en vez de darle el tiro directamente de gracia en la cabeza, le pego un tiro en el tobillo, claro, le pego un tiro en la pierna, en un brazo, sí, donde sé que no va a ser mortal hasta que llega. O sea, esa sería un poco la diferencia, exactamente, ¿eh? Es decir, o en caso de utilización de una arma blanca, un cuchillo, pues en vez de clavarle, no sé, la yugular y tal, pues clavárselo en el brazo, en la piel, no sé, en lugares que no son propiamente mortales y pero infligen un sufrimiento, y bueno, la verdad es que hoy en día, claro, es más fácil demostrar que en la mayoría de las ocasiones, cuando hay muchos actos de violencia, normalmente la víctima sí que ha sufrido, es decir, entonces por eso ahora es más habitual que se aprecie esta agravante. Antiguamente, pues claro, tampoco había elementos para decir, no, pues ¿cuál ha sido esta fue la primera, esta fue la segunda? Pues normalmente siempre hay agresión en partes vitales y en otras no. Entonces yo creo que por eso también hoy en día se aplica más la propia circunstancia agravante específica de ensañamiento, ¿no? Y luego el tema de la prescripción. A ver, aquí también es un poco lo que... Bueno, hay muchas razones, pero aquí hay un entendimiento también, digamos, humanista, es decir, en el sentido de que, bueno, pues pasado un tiempo, la persona que ha cometido el delito ya puede ser perfectamente otra, es decir, bueno, pues esa persona que en su momento pudo cometer un delito, al cabo de unos periodos de prescripción, que en estos delitos graves son muy amplios, hasta 30 años, es decir, bueno, no tiene sentido, esa persona puede ser otra, ha podido rehacer su vida, cambiar su vida. ¿Incluso con asesinatos? Sí, porque bueno, una persona en un momento de su vida ha podido realizar... Por otro lado, ¿qué ocurre? Pues es de entender que el derecho penal está contemplado como una necesidad de respuesta frente a un acto, es decir, tiene unas finalidades de prevención general, especial. También se entiende que pasado esos periodos amplios de prescripción, esas finalidades de que tiene el derecho penal ya no se cumplen, pues un poco también revenido, es decir, ya la gente ha olvidado el hecho, ya digamos no tiene ese sentido que tiene el derecho penal, que no tiene, que es retributivo, pero que también tiene esas finalidades de control, evitación del delito, tanto desde el punto de vista de la sociedad, prevención general, reforzamiento de la propia aplicación del derecho como algo que incide en el bienestar de la gente, bueno, un poco esa idea. Y por último también, aunque esto cada vez sería una idea más débil, históricamente también se establecían plazos de prescripción porque normalmente también con el paso del tiempo la posibilidad de probar el delito es más difícil. ¿Por qué? Pues porque los testigos ya han fallecido, se han destruido ciertas fuentes de prueba y sobre todo también desde la perspectiva de la propia persona acusada. Si a ti te acusan en un periodo razonable y de un delito, tú a lo mejor pues tú guardas un billete y dices, oye, a mí me están acusando de tal delito, pero si yo estaba en Nueva York, mira, aquí saco mis billetes como en esas fechas, tal. Pero claro, pasados 15 o 20 años, muchas de las posibles pruebas que tú puedas exhibir para exonerarte de responsabilidad, pues no están a tu disposición. De vez en cuando en casa entramos, rompemos papeles, la persona con la que ese día estábamos resulta que pues se murió hace 5 años, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas un poco de razones son las que abundan esta idea de prescripción, que solamente, digamos, no existe en relación a ciertos delitos que, bueno, pues se entiende por parte pues del mundo, de la ciudadanía, que son tan execrables y tan, bueno, no sé, tan graves y tan repugnantes que en estos casos esa prescripción se entiende que no es procedente en consonancia con esa trascendencia, gravedad. Pues estamos pensando en los delitos de lesa humanidad, de genocidios, este tipo de
Bueno, ahora se plantea respecto de ciertos delitos de abusos sexuales a menores también. Ahí también se cambió la ley, por ejemplo, Sí. para posibilitar que, bueno, pues a partir de cierta edad, bueno, corriera el Creo que plazo. hasta los 30, ¿no? Que Sí, uno puede denunciar. claro. Si a los Entonces, 18. sí, bueno, es decir que, pero también probablemente, aunque se cambie el futuro, las leyes y bueno, estos delitos ahora creo que se ventila la idea o se plantea la idea de que, bueno, pues bueno, empieza a correr el plazo de prescripción en la mayoría de edad y que dure 30 años. Pero vamos, vamos a encontrar muchos casos de que es verdad que hay muchas víctimas de abusos sexuales que realmente son capaces de decir o contar su historia pues pasados muchos años, en la mayoría de edad, con motivo de acontecimientos de la vida. Pero claro, en el otro lado nos podemos encontrar con personas de una edad muy avanzada que, bueno, pues hasta que la posibilidad de la prueba se va a debilitar en todo caso. Claro, ahí el discurso que a veces se plantea es un poco es el tema de, bueno, pues a la víctima siempre hay que creerla, ¿no? Es decir, el problema es que, bueno, solamente se puede considerar una persona víctima bajo el principio de presunción de inocencia cuando realmente hay una sentencia que declara que esa persona ha sido víctima de un delito. Pero mientras tanto, respetan es supuesta presunta. Entonces, claro, nos podemos encontrar, sí, con una persona que, bueno, denuncie un abuso sexual, es decir, que en una edad muy avanzada, pero que todo ese acervo probatorio pues esté como muy debilitado, ¿no? Jaime, pero siempre y cuando en la prescripción me refiero a si la investigación continúa por parte de los agentes. Por ejemplo, ayer salía la noticia que, bueno, esto ocurrió, el crimen en el 2004 de Sheila en León, Asturias. La Guardia Civil 15 años después tiene casi pruebas de que era su ex, fue su exnovio quien la asesinó de un tiro, ¿no? ¿Puede continuar esas investigaciones policiales, sí, de hecho, aún en silencio y la sociedad no saberlo? Sí, ¿no? De hecho, bueno, es habitual que aquellos, sobre todo delitos muy graves, que no llegan a descubrirse cuál es el autor, la policía, digamos, tiene unos grupos que no, digamos, dan por finalizado, sino que, bueno, pues está ahí el asunto y a veces, pues bueno, pues de vez en cuando, también a veces con la posibilidad de que ofrecen pues los nuevos métodos de policía científica, descubrir que a crímenes que han sido en su día desconocidos, pues luego más adelante se puedan descubrir, ¿no? Entonces, bien, no está mal. El problema, ya digo, puede ocurrir en estos delitos, es decir, sí, se descubre, etcétera, pero a veces la cuestión va a ser a esa persona que ha cometido ese delito, pasados X. Ahí quizá, bueno, podríamos gestionar cuánto es el periodo X que vale la prescripción o no, pero es decir, eso ahí también la prescripción es fruto de una reflexión histórica sobre los problemas que históricamente generó el que nunca los delitos fueran prescritos. Y uno de ellos era, ya digo, la posibilidad de que se pudieran dictar también resoluciones injustas, condenando a personas cuya facilidad de defensa se disminuía notablemente porque, claro, yo hoy me acusan de un asento y yo puedo defenderme más o menos, ¿no? Bueno, pues tengo unas personas, tengo unos documentos, pero claro, a mí si no sé, me acusan, por ejemplo, ahora de algo que hice con 20 años, ¿dónde estaba yo hace 20 años? Claro, ¿en qué tal sitio? Día, tal fecha, claro, ¿con quién? No sé, imagínate que una chica, una señora o lo que fuera me dice, no, es que tal día, a tal hora me violaste porque tal. Digo, bueno, pues tendría que buscar a ver dónde estaba. Entonces, eso es un poco también el equilibrio, ¿no? que busca también en esta perspectiva el derecho penal para, bueno, pues una de las prioridades que ha tenido siempre, ¿no? Que es evitar la condena de la persona inocente.
Jaime, ahora también está de moda caso Neymar. Sí. Vale, el brasileño, la chica es brasileña, los hechos ocurren en París, creo que la denuncia está puesta en Brasil, pero él, por ahí va mi pregunta, él como defensa en Instagram hace un vídeo, da su explicación y pone toda la conversación privada a través de un WhatsApp que mantiene con esta chica con fotos incluidas. Sí, sí, sí. Fotos bastante atrevidas. Pero esto, claro, el delito se comete en Francia, ellos son brasileños y creo que la denuncia, vuelvo a repetir, creo que sí, no, fija, está puesta en Brasil. En España, el hecho de poner y publicar en las redes sociales una conversación de ese calibre, ya de por sí sería un delito. Bueno, una conversación no, con fotos. Sí, con fotos de... Y vídeos sí, de ese sí o sí. Precisamente fue una de las reformas últimas del Código Penal para posibilitar la condena o la sanción de ciertos comportamientos cada día más habituales de conductas sexuales privadas que se graban y bueno, pues permanecen en principio en el ámbito de la intimidad de la pareja, pero luego consecuencia de la ruptura normalmente, o en plan ahora también pues, de chantaje emocional, caso Verónica, se utiliza para pues poder utilizar violencia de género. Al final es en muchos casos una suerte de violencia de género. Entonces sí que digamos es sancionable ese tipo de comportamientos. Por otro lado, si aunque sea para demostrar inocencia, no la he violado. En su caso, yo creo que el ámbito adecuado para poder alegar esto sería en el propio procedimiento. De hecho, suele ser, digamos, a mí no me ha sorprendido, relativamente habitual que en este tipo de delitos precisamente la defensa de la persona acusada se construya también sobre la base de vídeos o mensajes que se hayan podido producir precisamente en esa época, anterior, posterior, incluso posteriormente, con a veces un mensaje o con una opinión muy peregrina, muy rechazable, que es la idea que, si al cabo de, por ejemplo, se ha ocurrido una violación o cualquier delito de estos, pues si al cabo de 15, 20 días estamos más o menos pues en un ambiente en el que parece que no ha pasado nada, eso quiere decir que no ha ocurrido ese acto. De alguna manera se pretende pintar una reacción de la víctima errónea o un modelo de cómo tiene que reaccionar una víctima de un delito, ¿no? Pues en el caso de La Manada también, o aquellas consideraciones de vídeos que se hicieron, que la habían grabado, pues que por la calle, pues como divirtiéndose tal, queriéndose significar pues poco menos que una víctima tiene que, pues una vez que tiene un delito, poco menos que no debe salir de casa, etcétera, ¿no? Es decir, que había puesto ya vídeos en Instagram y demás. Es decir, al principio no es apropiado que lo saque públicamente, y segundo, pues el hecho de que haya habido esos mensajes a priori no significa que el hecho haya ocurrido, pero está muy extendido en la sociedad esa idea errónea de que, si hay un acto consentido, luego tiene que haber un comportamiento determinado, ¿no? Tiene que reaccionar de una determinada manera, cuando no, puede ocurrir perfectamente que por miedo, por vergüenza, por mil razones, además. Claro, mil razones, pues ella se intente comportar de una manera lógica y normal, claro, lógica y como normal. Si no hubiera pasado exactamente. Nada. Yo sí que yo lo entendía, porque de repente dejas de hacer cosas y tu entorno, tu cuadrilla te pregunta ¿qué te pasa? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no pones? Y hasta ahora lo ponías y eres una persona activa. Intentas que todo parezca normal y te quedas ahí. Creo que ahora también con el caso de Verónica, que esta mujer joven se suicidó, por eso creo que ahora ya también es un delito el hecho de tenerlo tú y no llevarlo a la policía, sino que contribuir a su difusión. Eso por un lado, pero y van aquí dos preguntas. Los jueces a la hora de juzgar, claro, depende qué delitos. Aquí también culpo un poco a la sociedad, ¿no? Porque depende, por ejemplo, caso en Neymar, violación, ¿es más fácil creerle a él
porque es un personaje conocido, volvemos a lo mismo, es un deportista, es alguien de élite, que a Pedrito Gutiérrez, que ese nos lo vamos a creer que a la chica más que a la otra, ¿no? Eso por un lado, esa es la pregunta. Y luego también, claro, hay en este país, yo creo en todos, pero sobre todo en este país, tenemos dos juicios, ¿no? Cuando son muy así, que es el juicio paralelo de la sociedad. Es decir, la sociedad reclama una justicia y reclama a la sociedad que este señor tiene que ser culpable o tiene que ser inocente, ¿no? Si Neymar fuera juzgado sería seguramente inocente porque es un futbolista, es muy bueno, el chico es bueno con la pelota, pero a lo mejor también es malo en otro sentido, ¿no? Esa presión a la hora de juzgar, los jueces la tenéis no en cuenta, sino que la sentís esa presión de la sociedad. Bien, pues yo creo que, a ver, cada juez es un mundo y me imagino que habrá jueces en determinados contextos que han podido tener una cierta presión, ¿no? Pero yo particularmente creo que con el estatus que tiene un juez en España puede perfectamente abstraerse de toda esa presión ambiental, mediáticas, de redes sociales, etcétera, y dictar una resolución acorde con los hechos, la prueba de esos hechos, prescindiendo totalmente de la persona que estás enjuiciando. Es decir, yo creo que ese es el entendimiento más justo de la independencia y de la imparcialidad judicial. Es decir, el hecho de que sea una persona u otra, creo que debe ser igual para un juez, y creo que para la mayoría de los jueces en España eso resulta indiferente. Bueno, aquí nos podíamos entrar en un problema que siempre se comenta, si la justicia es igual para todos, etcétera. Eso es un tema que yo creo que sí, por lo menos yo creo que los parámetros y las consideraciones que debes hacer igual, pero bueno, hay pequeños matices que se podrían hacer sobre esto. Entonces por eso es verdad que los juicios paralelos no ayudan mucho a veces en casos a hacer una justicia más equilibrada, porque bueno, pues hay esa presión respecto de unos de otros, se perjudica a veces a personas que finalmente pueden resultar inocentes. Y de hecho en ciertos países de la Unión Europea pues están prohibidos los juicios paralelos, no se pueden sacar informaciones relativas a casos o personas que están siendo objeto de un procedimiento. Aquí hay esto está también en el marco de una directiva de la Unión Europea sobre la presunción de inocencia que obliga a ser más rigurosos en nuestros juicios con las personas, ¿no? En cuanto a... Pero yo creo que, bueno, sentado esto, nuestro estatus de independencia e imparcialidad sí que nos permite que al final dictemos una resolución abstrayéndonos totalmente de quién es la persona que juzgamos, sus condiciones, circunstancias vitales, etc. Vale. Te voy a hacer dos preguntas. Una es precisamente lo que tú has comentado, ¿no? ¿Cómo está la justicia de este país? ¿Cuál es la salud de la justicia de este país con relación a otros países europeos? Por ejemplo, no sé por qué Noruega e Islandia tienen un índice de delincuencia bajísimo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos mal? Porque allí vive gente normal y corriente y seres humanos como nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos mal? Eso por un lado. Y después, la ley de la proporcionalidad. Yo entiendo, esto va muchas veces con los vigilantes, ¿no? Ley de proporcionalidad. Yo entiendo que porque un señor robe una caja de donuts, le des un puñetazo y le pongas un ojo así, pues no hay proporción. La caja de donuts vale 2 euros y esto no merecía. Pero claro, la ley de proporcionalidad también habla, cuando es un servicio armado, que si viene con un cuchillo, tú tienes que responder con la defensa. Sí. Pero claro, depende que las dimensiones del cuchillo, tú no puedes sacar el arma. Ya. Bueno. Y entonces ahí es cuando empezamos. Pero primero la salud de este país con relación a otros países europeos. Igual has planteado sin querer dos preguntas. Una, el tema de la prevención, o sea, el tema de por qué tenemos delincuencia. A ver, es diáfano. Me acabo de estar precisamente en unas jornadas en Madrid de tema de penitenciario y todavía hoy en día en las cárceles, aunque ha cambiado un poquito la realidad penitenciaria, se observa que la mayoría de la delincuencia que permanece en las cárceles está relacionada con la pobreza. Es decir, delitos de robos, drogas, contra el patrimonio, es decir,
y luego también, de alguna manera, hay una cierta feminización de la delincuencia. Entonces, sí, sí, bueno, quería decir eso, que hay una parte de la delincuencia que también, bueno, pues está castigándose, bueno, pues de alguna manera ciertos comportamientos de mujeres que, bueno, pues cometen este tipo de delitos, y a veces pues llegan a estar... Ahí sí, porque es que cuando hablamos de delincuencia siempre nos vamos a lo masculino, pero se nos olvida que hay cárceles de mujeres, y que hay muchas mujeres delincuentes. Sí, pero proporcionalmente siempre en un número muy reducido comparado con los hombres, es decir, pero bueno, sí que ceñiéndonos a esa pregunta, es decir, todavía hoy, si queremos evitar que las personas en España vuelvan a la cárcel, hay que incidir en algo que precisamente, bueno, pues en los años 60, 70, en España y en otros países del mundo se puso de relieve, y es que las primeras medidas para evitar el delito es atacando todas esas bolsas de marginación, de exclusión, de pobreza que hay. Eso, y entonces hay que abordar problemas en la educación, problemas en los barrios, cómo están configurados, también incluso también en el ámbito policial. Eso va a hacer, que es lo que hay, por ejemplo, pues en esos países que has comentado tú, ¿no? Sí. Índices de riqueza muy importantes, protección social. Y yo personalmente, por ejemplo, siempre he dicho desde hace muchos años que Vitoria, una de las razones fundamentales porque tiene una tasa de criminalidad más reducida que igual otras ciudades de España, otros países de otras zonas de nuestro entorno, es precisamente porque se ha hecho mucho en lo que es la integración, ayudas, protección a la infancia, a la adolescencia, todas esas medidas que están en los medios de comunicación, a veces ciertamente, bueno, pues rechazadas por la ciudadanía, ¿no? Que tienen que ver con la integración, renta de garantía etcétera, ¿no? Entonces eso hace que personas que proclives a la delincuencia pues no tengan que tomar esa decisión. Para las decisiones, eso por un lado. Yo creo que también hay que incidir, por ejemplo, temas sanitarios, es decir, en esas jornadas que he estado, por ejemplo, pues se hacía mucha alusión a veces como pues a veces el no abordar adecuadamente los problemas de enfermedad mental pueden provocar delitos, sin estigmatización obviamente de las personas con enfermedades mentales. Es decir, hay que abordar todo eso y luego posteriormente pues yo creo que también hay que mejorar, como ocurre en esos países que has comentado tú, lo que es el tratamiento puramente carcelario, ¿no? Es decir, allí pues tiende, por ejemplo, a hacer centros más abiertos, menos agresivos ambientalmente, con más medios y psicólogos. Me decían estos días, por ejemplo, los pocos psicólogos que hay en los centros penitenciarios, normalmente a veces con unos trabajos muy burocratizados, ¿no? Hacer los papeles y tal, pero por ejemplo para atender a esas personas que a veces tienen una carga muy fuerte de tipo personal, pues, psiquiátrico, enfermedades, etcétera, no hay, digamos, un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Esa era una de las preguntas que me hacías, sí. En relación, y luego en relación a la proporcionalidad, pues hombre, este caso que me comentas es verdad que, bueno, tenemos dos modelos, el modelo americano, el modelo que tú puedes disparar a cualquiera, le matas y no pasa nada, y luego tenemos un sistema en el que, a ver, yo creo que frente a lo que a veces se dice es bastante sensato y racional, aunque a veces ciertas sentencias parece que no lo sean, porque dan una sensación de que efectivamente no tienen en cuenta el propio contexto en el que se produce el hecho, ¿no? Y a veces hemos encontrado gente que igual ha entrado en la casa una banda de ladrones y dispara, uno lo mata y encima le condenan a esa persona, ¿no? Pues yo creo que esas sentencias normalmente luego son corregidas a través de los recursos, pero no llega. Lo que pasa es que en esa concepción subyace la idea de que hay que intentar evitar que la ciudadanía se tome la justicia por su mano. Es decir,
peligroso transmitir la idea de que uno, ante una situación determinada, de mayor o menor ataque a su integridad, puede hacer lo que crea oportuno. Entonces, ahí está un poco el equilibrio, pero, a ver, realmente creo que si una persona se enfrenta a una situación en la que razonablemente está en peligro su vida, su integridad física, no se le exige, la ley penal no exige comportamientos heroicos, y ante un ataque a tu vida o a la de otra persona o a la integridad física, tampoco la ley exige que hagas en ese momento una especie de control o análisis. Bueno, vamos a ver, yo a esta persona que pueda herirle o tal. Es decir, luego lo que pasa es que en el caso concreto a veces te encuentras con situaciones en las que igual no era digamos, preciso llegar a situaciones que se han provocado de muerte, de heridas graves, etcétera, ¿no? No sé, pues por ejemplo, en casos en el que habiéndose acabado la agresión y habiendo huido ya, pues no sé, con el botín o no, sale uno con una escopeta y, digamos, por la espalda, pues los dispara y los mata, ¿no? Alguna cosa hemos visto de esta, ¿no? Entonces, hombre, obviamente ahí, bueno, se puede entender que hay una reacción provocada por, bueno, pues ese estado de tensión, ¿no? De arrebato, cecación o miedo todavía, pero no había una necesidad de producir esa agresión contra una persona, ¿no? Por un valor importante que se le da a la vida de cualquiera. Y ya para la antepenúltima, que ya bueno, nos queda, a mí, ya se me acaba el tiempo, pero hablaría contigo, bueno, pues psicópatas, cómo está este país, España, de psicópatas, bueno, de muchísimas cosas, porque una sentencia, en el mismo juzgado, que eso ha pasado en Donosti, sí. En el mismo juzgado, el 1, el 2, dos vigilantes por la misma causa, una sentencia y otra totalmente dispar, y es lo mismo, ¿no? Uno sí. le condenan y al otro le absuelven y estaban los dos juntos en lo mismo, ¿no? Pero entonces me quedan muchas cosas, pero la antepenúltima, y va a ser la antepenúltima, ¿por qué la justicia, no sé, hablo de este país porque no conozco la justicia de otros países, ¿no? La justicia en este país está para juzgar un hecho, ¿no? Está para juzgar un hecho, pero no para la prevención de un delito, salvo que vengas con pruebas contundentes, pero muchas veces las pruebas contundentes pues ya ha pasado, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué no vale el hecho de decir, oiga, mire, es que... No, bueno, yo creo que esto también... En un momento esto ha cambiado también, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, esto también es un entendimiento que hoy en día puede ser relativamente erróneo, equivocado. Porque también hoy en día, en el ámbito, por ejemplo, de la violencia de género y en otros ámbitos, cada vez se adoptan más medidas cautelares. Las medidas cautelares precisamente están para esos primer momentos en el que se ha producido... bueno, un hecho determinado y bueno, pues puede haber una posibilidad de reiteración delictiva contra esa persona o contra otros hechos y entonces ahí está desde la mayor medida cautelar, que es la prisión provisional, que también puede tener, no es su fundamental finalidad, pero puede tener también una finalidad de prevención del delito, pero luego, bueno, las órdenes de protección, medidas de prohibición, aproximación, etcétera. Hay un elenco hoy en día de medidas que se están adoptando que precisamente no tienen como base la pena, sino de cierta forma, y tampoco garantizar una condena, sino bueno, pues adoptar medidas de protección a la víctima o a posibles perjudicados, ¿no? por un delito. Sí que es verdad que tiene que haber en principio unos indicios racionales de que hay cometido un delito, pues porque también es la garantía frente a la arbitrariedad de una posible decisión basada en las meras sospechas o en las creencias o los miedos subjetivos de una persona, que pueden producir también graves efectos en las vidas y derechos de otras personas. Pero bueno, sentado esto, yo creo que sí que se están tomando en el ámbito de la justicia penal, bueno, en otras órdenes jurisdiccionales, medidas cautelares oportunas para proteger a las personas víctimas de delito o que son supuestamente víctimas de delitos, ¿no?
Bueno, yo había dicho que era la antepenúltima Sí. y es verdad. Ahora la penúltima. Jaime, ¿qué pregunta no te he hecho y te hubiera gustado que te hiciera? Bueno, la verdad es que no sé, ¿eh? No, bueno, no sé, un poco, por ejemplo, siempre es un tópico, pero cómo está la justicia española, ¿no? En medios. ¿Cómo está la justicia española en medios? Pues está bastante deficiente, ¿no? Yo creo que eso también muchas veces es conveniente decirlo, como yo lo comento a veces con compañeros, pero sobre todo a veces con ciudadanos que no nos conocen, para también sepan comprender un poco las limitaciones. Y voy a poner un ejemplo. Eso es como si el cirujano, pues de alguna manera, que tiene que operar a una persona, pues en vez de darle toda la mejor maquinaria, herramienta, expertos, anestesistas, etcétera, pues le pusieran allí en una mesa de una cocina y con un cuchillo y vamos a hacer aquí una operación, ¿no? Yo creo que muchos de los o ciertos de los males que muchas veces aparecen en medio obedecen a que hay muy pocos jueces, y luego en muchos sitios de España y bueno, en muchos sitios digamos del mundo, pero en particular estamos hablando de esta, es porque también no hay el tiempo suficiente para reflexionar, para adoptar medidas adecuadas, para atender a la gente como corresponde ante problemas graves, juzgados de violencia, otros sitios. Pues yo me gustaría estar, el juez, por mí, no hablo en general, igual le gustaría estar con esa víctima, con esa persona, 2-3 horas, pero tiene 4 o 5 asuntos esa mañana y todos con igual de gravedad. Entonces, claro, yo que he visto ya un poco el desarrollo de este país, me he dado cuenta de que, en cierta forma, los poderes públicos no han optado. ¿Por qué? Bueno, ahí podríamos descubrir diferentes razones, pero en el fondo es una cuestión de voluntad política. Se han hecho grandes inversiones en infraestructuras, hay determinados ámbitos de la administración, seguridad social, tributaria, con grandes medios que se podrían hacer mejor. Entonces la justicia ha quedado relegada. Bueno, no lo digo yo, lo dice mucha gente. La justicia es control del poder. Si tuviéramos jueces más eficaces habría menos corrupción, menos y se podrían resolver mucho. Entonces, a ver, yo creo que ahí va. Bueno, pues como diría, se nos ha ido la luz, pero se nos ha hecho la luz. Ha venido Dios y nos ha dado luz. Así Sí. que, no, pero está muy bien, porque así también para que el ciudadano sepa que la administración, en este caso el Palacio de Justicia, que por cierto, ves, es otra de las cosas que para mí muchas veces la justicia y la ley no van de la mano. Bueno, Una cosa es de justicia y otra cosa es de la ley. Yo siempre digo que aquí no se imparte, a mí me lo dijo un juez, aquí no se imparte justicia, se imparte la ley. Puede ser, pero tendríamos que intentar matizarlo. Vamos a dejarlo para otra ocasión, porque me quedan muchísimas cosas que hablar contigo. Bueno, pues pero nada. ya que se nos ha hecho la luz, terminamos con ese déficit, Sí. ¿no? Económico. Yo, como conclusión, tal vez, pues porque ya había fundamentalmente expresado lo que quería decir, es que, bueno, pues la justicia, para efectivamente llegar a esa expresión en su máxima consideración, ese principio rector de una sociedad democrática, precisamente necesita más medios materiales y personales, más jueces, y que esos jueces estén dotados de mejores medios informáticos, personal, etcétera, para poder dar una tutela efectiva, adecuada a esos ciudadanos que yo creo que confían en la justicia, porque, a ver, en los países donde la gente no confía en la justicia, no va a la justicia, y sin embargo en España la gente sigue yendo, aunque sea para salvaguardar sus derechos en el ámbito laboral, frente a las administraciones y sus arbitrariedades o injusticias, en el mundo laboral frente a un despido procedente, en el ámbito de los excesos bancarios o también para reclamar sus derechos, y en el ámbito penal las víctimas y otras personas, pues también para que obtengan la respuesta adecuada por parte de los jueces, ¿no? Y ya la última, pero Bueno, queda compromiso. Last but not least. Sí. La última, pero no la menos importante. No te creas, ¿eh? Por eso digo que last but not least. Pero yo sí me gustaría arrancar contigo un compromiso un poco más adelante de retomar esa entrevista, porque quedan muchísimas cosas y yo creo que la justicia es un tema que quizás por eso, ¿no? Lo que tú has dicho, quizás porque la gente no sabe tampoco, se plantea si está dotada de medios o no, o piensa que bueno, tiene todos los medios que tiene que tener y hasta ahí siempre decimos, pues si tienen mucho trabajo los jueces, porque pongan más, Sí. sin entender que No es un trabajo de una cadena, con todo respeto, de montaje, ¿no? y que la oposición a juez es una oposición muy dura, Sí, muy sí, dura, sí, ¿vale? sí. Y entonces
Te digo además, y de aquí la saludo, yo tengo una amiga juez, le costó mucho sacar la oposición, que hay una anorexia, Sí, 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 no. sí, porque no era nada fácil, al final lo consiguió. Pero la última, ¿qué pregunta no querías que yo te hiciera y no te la he hecho? ¿Qué pregunta querías que no...? Que no querías que yo te hiciera, tema, que no querías que yo tocara, que no te hiciera y no te he hecho. A lo mejor no hay ninguna, No, pues la verdad es que yo creo que has tocado un poco casi todos los temas que hoy están un poco en los medios de comunicación, en la vida social, ¿no? Un poco, yo creo que la entrevista, si me permites ya consideración, yo creo que has tocado un poquito pues estos temas que hoy en día pues se ven en los medios de comunicación, en las redes sociales. Por lo tanto, sí, pues yo creo que tiene un poco esa finalidad de que tenga, bueno, la perspectiva al final otro punto de vista, ¿no? Que bueno, probablemente a muchas de las personas no les agradará o no les haber convencido, pero otras personas a lo mejor piensan, bueno, pues mira, es un punto de vista nunca había caído, como tú me decías antes de empezar la entrevista, y bueno, pues es verdad, puedo abrir la ventana a otra visión que a veces, pues desgraciadamente, no aparece en los medios de comunicación, ¿no? Es que además yo, pues mira, es que si no me tocaba hacerte la pregunta, pero como no la hay, pues no te la hago. No, pero sí que quiero arrancar un compromiso aquí para poder hacer, porque yo creo que hay muchísimas cosas que no sabemos, ¿no? Por ejemplo, la figura de un fiscal. Sí, sí. Sí sabemos la figura del fiscal en Estados Unidos. Sí, pero aquí que no. Siempre es del lado de la víctima, ¿vale? Siempre acusa, pero aquí es como un poco la figura del abogado del diablo y la gente no termina de entender, pero ¿de qué lado está? Sí, está un poco la figura del diablo, ¿no? De un lado y otro y estás intentando sonsacar de un lado la mentira de un sitio, la mentira del otro, la verdad, la verdad. Entonces un poco, ¿no? Todo este tipo de cosas, yo realmente creo que este país tiene un alto, yo me incluyo, un alto índice de incultura con relación a cómo funcionan los estamentos jurídicos en nuestro país, cuál es la figura, qué es lo que hace, qué debemos hacer. Muchísimas veces nos encontramos con que no sé, o te dice alguien, no me van a emitir una denuncia, es porque no estaba bien redactada la denuncia. De hecho ahora ya sí van a cambiar, creo que es la Archancha o a un cuerpo en el que van a hacer una especie de cursos para saber redactar una denuncia, porque a veces es que... O la gente a veces denuncia un hecho que pues es un problema que no es propiamente delictivo. Bueno, sí que, por ejemplo, una de las cosas que no es de ahora, es decir, el acercamiento de la justicia al ciudadano, pues es un reto que tiene la justicia, ¿no? Aquí en su día, por ejemplo, pues hubo un programa de que los niños de la ESO, último curso de la ESO, pues vinieran al Palacio de Justicia, conocieran un poco digamos, las instalaciones, pero en el contexto de este conocimiento también pues se les expresaba un poco pues derechos, cómo funciona la justicia. Sí que es verdad que esto se entiende algo bastante conveniente, ¿no? Porque es una institución ahí que está, pero no hay cultura. Y además, no solamente esto, Jaime, es que es una institución que está, que no conocemos, y como todo lo que no conocemos nos causa temor. Sí, sí, sí. Entonces muchas veces recibes algo de un juzgado y a lo mejor, fíjate que es para decirte que tienes que presentarte porque te han dejado una herencia, pero el simple hecho de recibir una notificación del juzgado antes de abrir, estás que te tiemblas. Claro, porque dices que esto tiene que ser malo. Claro, sí, sí, cuando porque muchas ocasiones. Claro, sí, sí. Es lo que tiene el no conocer, ¿no? El desconocimiento causa temor. Sí, sí, sí. No, y yo creo que en ese sentido, bueno, pues ya te decía, ¿no? Hay una necesidad, pero bueno, que también eso, por ejemplo, requiere pues de los poderes públicos, de las administraciones encargadas pues de la información y de la educación, pues que tomen medidas, ¿no? Para que, bueno, los niños, pero también los ciudadanos, ¿no? Con programas, pues muchas veces, por ejemplo, uno ve un programa de televisión, una serie, y distorsiona mucho, ¿no? Porque está tomando de referencias de las películas americanas o hace poner cierto funcionamiento, formas de actuar que no se corresponden con la realidad. Estoy recordando una película, bueno, era una serie, bueno, de cómo actuaba, no me acuerdo cómo se llamaba, estaba José Coronado en Ceuta, Melilla, allí, era un tema de drogas y El Príncipe. El Príncipe, sí, exactamente. El Príncipe. Bueno, claro, y pintaba pues al fiscal, al juez, un poco como una especie de marionetas a veces de la policía. El fiscal iba a ir a la comisaría, tomar declaración a un menor.
no sé, a veces se pinta de una manera... Cuando es un muy fiscal de menores, claro, que sí, nada tiene que ver con un fiscal... Claro, sí, y cómo se hace realmente, pues por ejemplo, el procedimiento con respecto a un menor que comete un delito, etcétera, ¿no? Y todo eso se podría integrar pues en módulos educativos que, bueno, pues no sé, a veces la tele, pues de una manera también, bueno, pues con comunicación moderna, no un tocho allí de un señor que aparece allí delante, tipo Corea del Norte, ¡oh, no! Sino que, bueno, pues con una manera dinámica, atractiva, que bueno, para eso están los expertos, pero al mismo tiempo que sea fidedigna, ¿no? De qué puede hacer un menor cuando que tiene un problema con la justicia, o un adulto, es decir, eso... Pero yo veo muchas veces reflejada en series o en programas, etcétera, bueno, los programas estos de Sálvame o todo esto, ¿no? Bueno. Vamos a presentarte una querella, una denuncia, tal. O sea, oiga, esto es serio, ¿no? No está la justicia para... Sí, usted tiene un problema, efectivamente, pero se banaliza, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos hablar mucho también sobre esto. Entonces sí que, bueno, pues eso también requiere esfuerzo, requiere dinero y también voluntad, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente. Pues Jaime Tapias, magistrado juez aquí en Vitoria, muchísimas gracias y nos queda otra entrevista. Bueno, pues nada, ha sido un placer y he estado muy a gusto. El placer es para nosotros, para Tribuna Libre y ESCO-TV, porque bueno, pues creemos, ¿no? O esa era la intención, acercar un poco más la justicia al ciudadano, que entienda un poco de la mano de un juez y que un poco... cada vez que digo juez me da la sensación, porque es que mi segundo apellido es juez. Sí. Me da la sensación de que te oyes un eco, ¿no? Me hablo a mí misma. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Un poco esa es la idea, ¿no? De que la gente entienda un poquito más, deje de temer un poco más a la justicia. No la deje de temer del todo para cometer delitos, sí, ¿no? Bueno, tiene que tener... Pero sí, que la tenga el respeto, ¿no? Como decíamos, deja de tener miedo a tus padres y tener respeto, porque el respeto no es lo mismo que miedo. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, pues Jaime. Nada, ha sido un placer.